¿Hasta dónde llegarán los cárteles en Estados Unidos para imponer su poder? Desde un mensaje impactante de los cárteles hasta Estados Unidos y México unen fuerzas. Hoy analizaremos estas impactantes imágenes y lo que significan para la seguridad y el futuro de estas ciudades. No puedes perderte lo que podrían hacer a continuación. Un mensaje impactante de los cárteles. Una reacción inesperada de los cárteles surgió cuando fueron etiquetados oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno estadounidense. El 20 de enero de 2025, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 12.157, que ordenaba la designación de ciertos cárteles internacionales como organizaciones terroristas extranjeras. Para el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado había nombrado a 8 de estos grupos, incluyendo al infame cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros. En una acción sin precedentes, los periodistas se aventuraron en regiones dominadas por los cárteles para obtener sus reacciones. Lo que descubrieron fue más calculado y escalofriante de lo que nadie esperaba. Sí, fui a una región fronteriza donde conversaron conmigo algunos miembros del crimen organizado, responsables de una parte significativa de las operaciones de tráfico y trata de personas. El escenario era surrealista. Reporteros sentados frente a hombres que controlan territorios más grandes que muchos países europeos, discutiendo una designación que podría autorizar ataques con drones y operaciones de fuerzas especiales. Sin embargo, los miembros del cártel abordaron estas entrevistas con serenidad profesional, no como individuos cuyas organizaciones acababan de ser incluidas en la misma lista que ISIS y Al-Qaeda. Así que les pregunté, ¿qué opinan de que Trump los llame terroristas a ustedes y a la gente con la que trabajan en sus redes? ¿Y cómo les afectará esto? En lugar de expresar indignación o negación, los miembros del cártel se enfrascaron en lo que solo podría describirse como un debate filosófico sobre la naturaleza misma del terrorismo. Sus argumentos eran sofisticados, su razonamiento estratégico y su confianza absolutamente escalofriante. Y no somos terroristas, porque existe demanda para nuestro producto. Hay drogadictos por todo Estados Unidos que quieren lo que vendemos. ¿Cómo los estamos aterrorizando? Literalmente, me dicen, no somos como ISIS o los talibanes bombardeando a gente inocente. Esto no fue negación, fue una reestructuración fundamental de toda su operación. Para ellos, no eran terroristas que incurrían en violencia ideológica ni en ataques aleatorios contra civiles. Eran empresarios que operaban en un mercado ilegal, respondiendo a la demanda de los consumidores. La distinción que hicieron no fue arbitraria. Fue una narrativa cuidadosamente construida que les permitió mantener su imagen y justificar la continuidad de sus operaciones. Lo más preocupante fue su confianza en simplemente esperar a que la administración Trump se desvaneciera. El cálculo pragmático que revelaron fue sofisticado y preocupante. Y si esta designación implica que debemos esperar un tiempo para proteger nuestras redes, eso es exactamente lo que haremos. Esta respuesta reveló cómo estas organizaciones ven su longevidad. No veían la designación de terrorista como una amenaza existencial que requiriera cambios operativos fundamentales. Más bien, la veían como un inconveniente temporal que debían afrontar hasta que cambiara la situación política o las prioridades de aplicación de la ley. El lenguaje de esperar un tiempo sugería organizaciones con un profundo pensamiento estratégico y capacidad de planificación a largo plazo. Ahora bien, la confianza del cártel no se basaba en ilusiones. Se basaba en una fría evaluación de la realidad económica y su propia capacidad de adaptación. Como señaló un periodista, los miembros del cártel creían que sus operaciones continuarían a pesar de la designación debido a la persistente demanda de drogas. Esto no era arrogancia, era comprensión de las fuerzas del mercado, que han demostrado ser notablemente consistentes a pesar de décadas de presión policial. El aspecto más inquietante de su respuesta se reservó para preguntas sobre una posible acción militar. Al preguntarle sobre las operaciones de las fuerzas especiales estadounidenses o los ataques con drones, el aparente pragmatismo empresarial dio paso a algo mucho más siniestro. Y dijeron que si las fuerzas especiales estadounidenses pisan suelo mexicano, lucharán hasta la muerte porque no tendrán nada que perder. ¿Darán la batalla? ¿Ganarán esa batalla? No, pero no se rendirán sin luchar, porque eso es todo lo que tienen. No fueron bravuconadas ni amenazas vacías. Fue una clara declaración de intenciones de organizaciones que han construido toda su identidad en torno a la violencia y el control territorial. Reconocer que no podían ganar una confrontación militar directa con Estados Unidos no se tradujo en una rendición. Más bien, representó una promesa de una costosa resistencia que podría tener consecuencias devastadoras para ambos bandos. Lo que hizo su respuesta aún más aterradora fue la profunda lealtad y el adoctrinamiento dentro de estas organizaciones, que se extendían mucho más allá del nivel de liderazgo. Hasta el fondo.
incluso al narcotraficante local. La disposición a luchar, según los miembros del cártel, se extendía hasta los niveles más bajos de sus organizaciones. Los vigías, los traficantes callejeros, los soldados rasos que ganan poco dinero, pero que han sido adoctrinados para verse como parte de algo más grande e importante que sus circunstancias individuales. Esta lealtad, a pesar de las dificultades económicas, revela el verdadero poder de los mecanismos de control psicológico que los cárteles han desarrollado. Incluso cuando el dinero escasea, sus miembros siguen trabajando para las organizaciones. Cuando estuve en Sinaloa cubriendo esta lucha en otoño, el flujo de dinero se interrumpió para, ya sabes, todos los niveles de las personas que trabajan para los cárteles. Y entonces, los principales, ya sabes, ese trabajo necesario que no genera dinero son los punteros, los vigías, los motociclistas que vigilan si vienen las fuerzas mexicanas. Esos son los que menos dinero ganan. Ganan unos $500 al mes. Incluso cuando estos agentes de bajo rango no podían permitirse comprar comida y robaban a los repartidores para sobrevivir, permanecían leales a los cárteles. No se trataba solo de relaciones económicas. Se trataba de algo mucho más profundo y psicológicamente complejo. Porque en ese momento, no se trata solo de dinero. Es adoctrinamiento. Se trata de ser parte de algo, sentirse poderoso, sentirte validado y aceptado por los mismos responsables de miles de muertes y de la guerra contra las drogas. Este aspecto psicológico de las operaciones de los cárteles, la forma en que generan lealtad e identidad entre sus miembros, representa quizás el mayor desafío para cualquier respuesta militar o policial. No se trata simplemente de organizaciones criminales unidas por el dinero y el miedo. Son estructuras cuasimilitares con profundas raíces culturales y fuertes vínculos psicológicos que las hacen notablemente resistentes a la presión externa. La infraestructura cultural que sustenta esta lealtad es igualmente sofisticada. Los líderes de los cárteles han alcanzado un estatus casi mítico en muchas comunidades, y su influencia se extiende mucho más allá de sus organizaciones inmediatas. Y quienes están al mando son tratados como dioses. Los alaban como si fueran los únicos. Por eso vemos tantas canciones sobre el Mencho, el Chapo, el Mayo. Y puedes ir a Sinaloa y comprar narcomenudeo. Ya sabes, tienes el sombrero con la cara de quien sea. Esta dimensión cultural revela organizaciones que se han integrado con éxito en el tejido social de sus territorios. No son solo organizaciones criminales que operan en la sombra. Son fenómenos culturales que inspiran lealtad y admiración, incluso entre quienes no trabajan directamente para ellos. El potencial de reclutamiento que esto crea es asombroso. Cuando los líderes de los cárteles son tratados como celebridades y su estilo de vida se glorifica a través de la música, la mercancía y las redes sociales, es mucho más fácil convencer a los jóvenes de unirse a sus organizaciones. Así que si le dices a este chico de 17 años que siempre ha querido vivir así, vas a morir por mí, y las fuerzas estadounidenses están llegando, él se plantará. Probablemente se cague en los pantalones, pero lo hará. Esta disposición a luchar y morir por los líderes de los cárteles, incluso entre adolescentes que comprenden los riesgos, demuestra la profundidad de la manipulación psicológica que emplean estas organizaciones. Han creado un sistema donde morir al servicio del cártel se considera honorable, incluso heroico. El consenso entre los miembros de los cárteles fue notablemente consistente en diferentes organizaciones y regiones. Al hablar con miembros del cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación u otros grupos, las respuestas fueron básicamente las mismas. Y según lo que me han dicho, ya sea en la frontera o al preguntar en Sinaloa, Jalisco, Michoacán o Guerrero, el consenso sigue siendo el mismo y los responsables son tratados como dioses. Esta consistencia sugiere que la respuesta de los cárteles a la designación de Trump como terrorista no fue improvisada ni reactiva. Fue producto de un pensamiento estratégico sofisticado, desarrollado durante años de lidiar con la presión gubernamental. Pero mientras los cárteles se preparaban para una larga lucha, Estados Unidos y México se preparaban para algo sin precedentes. Una campaña militar coordinada sin precedentes. Estados Unidos y México unen fuerzas en la guerra contra los cárteles. El 15 de marzo de 2025, Estados Unidos y México lanzaron la mayor operación militar coordinada contra los cárteles de la historia. La Operación Recuperemos América combinó a las fuerzas especiales estadounidenses, agencias de inteligencia y 9.000 efectivos en servicio activo con el despliegue de 10.000 soldados mexicanos en una campaña conjunta sin precedentes que trató a los cárteles como combatientes enemigos, no como criminales. La guerra había comenzado oficialmente con ambas naciones comprometiendo recursos militares a una escala típicamente reservada para conflictos internacionales,
lo que cambió radicalmente la naturaleza de la lucha contra el crimen organizado. Los expertos militares y veteranos de operaciones especiales reconocieron de inmediato las implicaciones de esta escalada. La designación de terroristas había transformado legalmente a los cárteles de objetivos policiales a objetivos militares, abriendo caminos para acciones previamente reservadas para campos de batalla extranjeros. Entonces, la manera más inteligente de lograrlo es decir, vamos a designar a estos grupos terroristas y ahora vamos a utilizar las operaciones especiales estadounidenses con toda la fuerza de todas las agencias de inteligencia de nuestro país. Ya saben, con toda la fuerza con la que atacaríamos a ISIS, Al-Qaeda o cualquier otra entidad en el extranjero, vamos a ejercer la misma presión sobre ellos. La comparación con ISIS no era retórica. Los estrategas militares aplicaban literalmente estrategias antiterroristas desarrolladas en Irak, Afganistán y Siria al problema de los cárteles. Esto implicaba ataques con drones, guerra financiera, operaciones cibernéticas y redes de inteligencia humana que antes estaban reservadas para organizaciones terroristas extranjeras, pero operadores experimentados advirtieron que este enfoque conllevaba riesgos sin precedentes. A diferencia de ISIS o Al-Qaeda, los cárteles mexicanos operan al otro lado de una frontera indefensa con recursos que rivalizan o superan a los de muchas organizaciones terroristas. Estos grupos están extraordinariamente bien financiados, a menudo con mejor equipo y una logística más sofisticada que las organizaciones terroristas tradicionales. Hay que tener en cuenta el desastre que se desatará, porque esos tipos no son unos tontos. ¿Sabes? Están al menos tan bien financiados, si no considerablemente mejor, que las organizaciones terroristas, ¿verdad? Además, están mucho más cerca. La proximidad creó desafíos estratégicos que los estrategas militares nunca antes habían enfrentado. Las operaciones antiterroristas anteriores se llevaron a cabo a miles de kilómetros de suelo estadounidense, con los océanos como barreras naturales. Los cárteles mexicanos podían cruzar la frontera a pie, llevando cualquier conflicto directamente a las comunidades estadounidenses. Analistas militares advirtieron que atacar a los cárteles sin asegurar primero la frontera podría desencadenar precisamente el tipo de guerra asimétrica que había resultado tan difícil en Afganistán e Irak, pero esta vez en suelo estadounidense. La frontera entre Afganistán y Pakistán se convirtió en un ejemplo aleccionador. Cuando se ejercía presión en una zona, los insurgentes simplemente cruzaban la frontera para reagruparse y lanzar nuevos ataques. Porque, aunque la zona está abierta, si los atacas, ¿no? Son como cucarachas. La frontera entre Afganistán y Pakistán es un ejemplo clásico. ¿Qué pasó cuando fueron a Pakistán? ¿Qué pasará cuando empiecen a atacarlos allí? ¿A dónde creen que irán? Van a venir aquí, ¿verdad? Y van a venir aquí y van a traer la lucha. Las implicaciones fueron aterradoras para la seguridad nacional. Expertos militares advirtieron sobre posibles represalias contra funcionarios e infraestructura estadounidenses que podrían eclipsar cualquier amenaza terrorista anterior. La perspectiva de que grupos de asesinos de cárteles atacaran a congresistas estadounidenses, agentes federales y sus familias representaba una pesadilla que el país nunca había enfrentado por parte del crimen organizado. A pesar de estas advertencias, la operación conjunta logró resultados inmediatos. Las incautaciones récord incluyeron más de 44 millones de pastillas de fentanilo y 29,900 kilos de metanfetamina, lo que demuestra la eficacia de la presión militar coordinada. Los expertos militares abogaron por un enfoque que priorizara la negociación, reconociendo que los cárteles responden al poder, pero podrían estar dispuestos a negociar si se les presenta una fuerza abrumadora. La estrategia implicaba la comunicación directa con los líderes de los cárteles, lo que les planteaba una dura disyuntiva: cesar las operaciones voluntariamente o enfrentarse a todo el peso del poder militar estadounidense. Por ejemplo, si yo fuera Trump, no solo contactaría al presidente mexicano, es decir, buscaría la manera de contactar a los líderes del cártel y decirles: miren, podemos tomar esta vía si quieren. Va a ser malo para ambos. O pueden controlar sus propios problemas y dejar de traer basura. El costo humano justificó moralmente una acción sin precedentes. Más de 100,000 estadounidenses morían anualmente por sobredosis de drogas, una tasa de bajas que superaba la de la mayoría de los conflictos militares y desastres naturales juntos. Esto representó una auténtica catástrofe nacional que eclipsó las cifras de muertos por huracanes, incendios forestales y otros desastres que suelen requerir respuestas federales de emergencia. Es decir, cuando hay cifras de 6 cifras, ya sabes, 100,000 personas que sufren sobredosis de drogas al año, es decir, eso es una catástrofe natural. Es decir, es mayor que, ya sabes, si consideramos los daños causados por huracanes e incendios forestales, es decir,
ni siquiera se acerca a esa cantidad de ciudadanos estadounidenses que mueren por ello. La estrategia diplomática combinó incentivos de cooperación con amenazas explícitas de acción militar. México se enfrentaba a una difícil disyuntiva: intensificar los esfuerzos contra los cárteles o enfrentarse a la intervención militar estadounidense en territorio mexicano. Los negociadores estadounidenses dejaron claro que, si bien preferían la cooperación, la soberanía de México no protegería las operaciones de los cárteles si el gobierno mexicano se mostraba incapaz o reticente a actuar con decisión. Los estrategas militares advirtieron contra las soluciones simplistas, señalando que las estrategias de decapitación previas a menudo habían fracasado al crear vacíos de poder que eran ocupados por organizaciones aún más violentas. El precedente de Pablo Escobar demostró que matar a los líderes de los cárteles no erradicó el tráfico de cocaína, simplemente creó oportunidades para que nuevas organizaciones, a menudo más brutales, llenaran el vacío. El arma definitiva del arsenal estadounidense era la amenaza de un compromiso militar total, que trascendía las fuerzas del orden y llegaba a una guerra a gran escala. Esto incluía ataques aéreos coordinados, incursiones de fuerzas especiales y campañas militares sostenidas a la escala de grandes conflictos internacionales. El mensaje a México fue inequívoco: o abordan el problema de los cárteles internamente o se enfrentan a los bombarderos estadounidenses que atacan la infraestructura de los cárteles en suelo mexicano. Pero con lo que permiten entrar a nuestro país ahora mismo, empezaremos a bombardear su país a fondo si no lo solucionan. Así que elijan una opción. Bien. Puedes perseguir al cártel e intentar controlar el tuyo, o puedes esperar que los F-18 bombardeen tu país a fondo durante los próximos 2 años. Algunos expertos advirtieron que el problema de los cárteles estaba evolucionando más allá de las organizaciones criminales tradicionales hacia algo más peligroso: grupos paramilitares con ambiciones políticas. La nueva generación de cárteles estaba adoptando estructuras militares y estrategias de control territorial que se asemejaban más a los grupos insurgentes que a las organizaciones criminales tradicionales. Estos grupos operaban campos de entrenamiento, reclutaban sistemáticamente y cada vez más desafiaban directamente a la autoridad gubernamental en lugar de simplemente evadirla. La escalada de un simple grupo de narcotraficantes que controlaba la región se convirtió en un grupo paramilitar cohesionado que ahora intenta competir por el control, no solo de las rutas de la droga, sino también de la población y la confianza que ésta deposita en ellos. Así que podría volverse político en algún momento, ¿verdad? Los expertos militares predijeron que el conflicto eventualmente requeriría fuerzas terrestres estadounidenses, independientemente de la cooperación mexicana. El desafío fundamental fue que las instituciones del gobierno mexicano estaban comprometidas en todos los niveles, lo que imposibilitaba la cooperación tradicional. Cada nueva administración mexicana trajo consigo diferentes prioridades y redes de corrupción, lo que requirió la renegociación constante de acuerdos que nunca se cumplieron plenamente.